Hola, soy Marlon Molina, estoy aquí con Óscar Corbelli y con Marcos Inglés. Los tres somos instructores de ITIL, Service Manager de la versión 2 y Expert de la versión 3. Y estábamos discutiendo un tema que está muy de moda y que se pregunta muchísimo dentro de las compañías últimamente, y es ITIL versión 2 o ITIL versión 3. Y en ese sentido, Óscar, ¿qué resumíamos respecto de 2 o 3? Es la cuestión, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos y que se hacen todas las empresas. Como opinión ya sabemos que ITIL para nosotros es uno solo. Así es. No hay dos, tres, ni una mejor que otra. La cuestión es que hay que primero analizar en qué estado está la empresa. El estado inicial, ¿no? La situación inicial, que es un poco ir al proceso de ITIL, es decir, cuál es la situación hoy. Y ver qué necesita la empresa. Si la empresa está en cero y recién empieza, casi no cabría duda que habría que orientarse a la versión 2, donde los procesos son más simples de entender, la filosofía de ITIL inclusive es, pese a que es la misma en las dos versiones, la de versión 2 es más amigable, es más cerca de entender, puede ser el puntapié inicial para ese cambio de cultura que requiere la organización. Claro, pero ¿no piensas que cuando empezamos, por ejemplo, y es desde cero, y tienes una empresa que va desde cero, entonces, si empieza por la versión 2, estaría perdiendo el conceptualizar todo desde la base de la estrategia, del diseño, en el ciclo de vida? O sea, Yo iría más lejos incluso. Empecemos por el concepto básico, por el concepto fundamental. ¿Qué es ITIL? ¿Qué es ITIL, Marlon? la biblioteca. ¿Una biblioteca de qué? De buenas prácticas. Buenas prácticas recomendadas por el Ministerio de Comercio británico sobre cómo gestionar bien, o de la forma aceptada por la industria, la gestión de servicio informático, ¿no? Cómo trabajar con esa gestión de servicio informático. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear con ITIL es ¿para qué queremos ITIL? ¿Para qué vamos a utilizar esa herramienta? Antes de elegir versión 2, versión 3, versión 2 con un complemento de versión 3, lo primero que tenemos que saber es para qué está nuestro departamento informático y cómo podemos apoyar mejor a la compañía. ¿Cómo podemos aumentar esa eficacia y eficiencia? Por supuesto, es importantísimo conocer la madurez de los procesos. Entonces, aquí tenemos muchísimos escenarios. Tenemos empresas que acaban de empezar con sus trabajos, sea cual sea su objetivo. Tenemos empresas que llevan muchísimos años en el mercado. Tenemos empresas que han empezado con ITIL, que han empezado con versión 2, empresas que ya tienen ciertos procesos maduros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer precisamente cuál es la situación de la compañía, cuál es la situación del departamento de TI. Y entonces podríamos orientarnos. Vale, pero el tema es, ¿cómo contestamos a la pregunta? ¿Qué hago? ¿Sigo con versión 2? ¿Me paso a versión 3? A veces como si fuera un software, ¿no? Claro, sí, porque eso mismo, recuerdo que en el congreso del año anterior, del ITSMF, algunos de los que habían arrancado con la versión 2 y llevaban un año, y además sabemos que no es solamente el esfuerzo que han puesto las personas que están trabajando ahí, sino que ha habido una inversión económica en hacer cosas, ¿no? Y cuando se anunciaba la versión 3 decías, pero ¿cómo me podéis hacer esto? ¿Sí? Que estamos, ¿sabes? Apenas arrancando con un proyecto, con un presupuesto, y ahora vienes y enseñas la versión 3. Y bueno, todos sabemos que 3 es más que 2 por el número, no necesariamente en ITIL, ¿no? Claro. Entonces, Pero fíjate ¿qué hace? ¿Qué hace esa empresa, por ejemplo? Fíjate que a veces hoy enfocarse en la versión 3 y coger el primer libro de estrategia, en algunas empresas quizás es una novedad comenzar a analizar la estrategia, el mercado, la visión del negocio, los valores, los principios en los que se rige una organización, y a lo mejor te empiezan a mirar con que si no, ITIL está fuera de alcance, esto no es para mí, ¿no? Misión, metas, objetivos. El departamento de TI está para que funcionen los cacharros y ya está. Yeah. Sí, Tú mismo lo decías en tu blog de hace unos días, ¿no? Las empresas no necesitan ITIL. Bueno, pero... sí. Explícalo. Estaba perfectamente explicado en el blog, No, pero claro. lo que pasa es que con ITIL 1, 2, 3 vamos a tener más chances de gestionar mejor los servicios de TI. Pero vamos dando respuestas. Por ejemplo, tenemos una empresa que lleva 1 año y medio, 2 años,
¿sí? Que ha estado buscando la adopción de ITIL, que lleva 1 o 2 procesos a un nivel bastante aceptable, ¿sí? Y ahora empieza a plantearse la versión 3, o tiene una compañía de consultoría que le habla de versión 3. Sí. ¿Qué debería hacer? Debería detener el proyecto, aparcarlo, decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos con la versión 3, o continúa con la versión 2 y se mantiene aquí, ¿sabes? Años pensando en vamos a implantar la versión 2. Mi opinión, mi poca experiencia que tengo quizá en ITIL, porque esto ha empezado hace pocos años en España, es que la experiencia que has tenido en esta acera con este cliente no te sirve demasiado para el cliente que está en la acera de enfrente. Entonces, puntualmente hay que ver específicamente qué necesita cada empresa, cada organización de TI. Pero en términos generales, mi opinión, es seguir con ITIL, conseguir un nivel de madurez, seguir con ITIL versión 2, conseguir un nivel de madurez aceptable, a lo mejor no óptimo, pero un nivel 3 o 4, y empezar a agregar las mejoras que promueve la versión 3 respecto al enfoque del ciclo de vida de los servicios. Y ahí, como bien tú mencionabas el otro día, hacer ese tío vivo, ¿no? De engancharse a lo que promueve versión 3. Claro, porque las empresas al fin y al cabo tienen situaciones operativas, están tratando con clientes, están tratando con usuarios, tienen necesidades inmediatas. No pueden parar y reestructurar su estrategia, replantearse sus objetivos, pensar realmente, analizar y marcarse unas metas. Por supuesto lo tienen que hacer, por supuesto es importantísimo. Y cuando empiezas a ver versión 3 te das cuenta de la necesidad y de lo importante que es y de los beneficios que te va a aportar a largo, incluso a medio plazo, ¿no? Incluso podríamos hablar de pequeñas quick wins con ciertos procesos que nos dan una respuesta inmediata. Sin embargo, para responder necesitamos algo mucho más sencillo, más simple, más fácil de entender a nivel individual y más fácil de implantar. Por eso, pero en ese caso, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, ¿sí? Supongamos que una empresa está en una situación X, sí. ¿sí? Y en este momento necesita algo rápido. ¿Sí? ¿Cuál libro debería ir a buscar? ¿El de la versión 3 o el 2? V2. Si necesita algo rápido, tener una visión rápida de los procesos y ver cómo adaptar cada proceso individual, versión 2. Ahora, para tener una visión holística, una visión de conjunto, por supuesto va a apuntar a versión 3. Claro, ahí es donde yo coincido, porque digo, si estamos desarrollando, suponemos ahora que tienes una empresa que ya arrancó, que lleva algunos años además trabajando con la versión 2, ¿sí? Y ya tiene un proyecto, yo creo que el proyecto hay que completarlo. El proyecto, ¿sabes? Es parte del principio de un proyecto, ¿no? Imagínate que empiezas con 3. Exactamente. Y entonces, paralelamente, ahora puedes crear un proyecto para versión 3. Para entender el resto de la compañía, ¿sabes? Los objetivos, empezar con ese libro maravilloso de la estrategia, ¿sí? Y entonces crear ese tío vivo del que decíamos, el tío vivo esto donde ponemos, ¿sabes? Las 5 fases, ¿sí? Y en este tío vivo enganchamos aquí a la versión 2, que ya teníamos implementados, claro. Imagínate que tú eres un consultor y estás certificado en versión 2 y eres Service Manager y una empresa te contrata para implementar ITIL. ¿Qué haces? La primera pregunta es, ¿qué versión de ITIL tiene implementada la empresa o qué intenciones tiene? ¿Ya tiene cierta madurez? Bueno, como siempre hemos dicho, bueno, ITIL al final del día va a ser una cultura. Lo que vas a implantar dentro de la organización es una cultura. Claro. Por lo tanto, no es tanto de la versión 2 o la versión 3. Lo que sí creo es que el consultor, por ejemplo, sí debería tener el conocimiento de la 3. De la 2, porque es el lenguaje que va a hablar la mayoría de las empresas hoy, están en versión 2. Prácticamente. Sí, y de la 3... porque es hacia donde debe hacer apuntar, ¿no? O sea, al final del día, cuando vas como consultor a una organización, se pone una pregunta en la mesa, los que están en la mesa seguramente saben muchísimo y podrían responderla maravillosamente, pero si tú estás ahí con la posición de consultor, todo el mundo calla y te vuelve a ver y dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Para eso te han llamado. Exacto, bueno, para eso te pagan, ¿no? Entonces, sí tiene que conocer de la versión 3 e ir ayudando a la organización a alcanzar ese nivel de madurez que al final lo que estamos buscando es una mejora, ¿no? De 2 a 3 vamos a mejorar. ¿Sí? Y llevar a la organización para que se vaya alineando. Realmente TI con el negocio, lo has dicho bien, pero dentro de TI, ¿sí? Pensando más hacia los beneficios de la versión 3 y el ciclo de vida que no estrictamente el proceso como tal. Yo creo que estamos de acuerdo. Muchas gracias.